Bueno, recién hablábamos con Naya Verdiñas de lo que dejó el Mundial en Argentina. En realidad lo que no se vio del Mundial, pero que estaba pasando en la política y en la economía. Y ahora estamos con Flor y vamos a ver qué es lo que trató de mostrar el Mundial en relación a tantas culturas, tanta idiosincrasia, todo mezclado junto, por momentos en esos shows raros de entretiempos en donde, por lo menos desde acá no se entendía nada, ¿no? Pero bueno, ellos tienen como esa cosa de show general. Hubo multiculturalidad, lo leo porque no me va a salir, sino, ¿hubo multiculturalidad o no? Bueno, un poco vamos a tratar de entender esto que denominamos la hipocresía de este evento, ¿no? que se quiso demostrar como el evento internacional, sí, multicultural, que justamente también hay algo de la simbología del Super Bowl que también vino a querer demostrar, ¿no? O sea, más allá de esta multiculturalidad que el Super Bowl quería demostrar, más allá de lo que para muchos bien pensantes europeos significaba que la selección española ganase y la gravitación de Lamine Yamal como el ejemplo de esa españolidad, sí, ¿sí? No vinculada a un origen fascista, porque digamos concretamente que los nacionalismos, y principalmente el nacionalismo español, es un nacionalismo que está atado al fascismo. Diríamos, mundial fue la hipocresía completa justamente en relación a poder entender las discusiones concretas sobre la racialidad, las discusiones concretas sobre los derechos de las poblaciones migrantes. Si nos damos cuenta, vamos a darnos cuenta los números de este componente migratorio. Ok. Me voy a correr un poquito, acá está. Fue el mundial que tuvo mayor presencia extranjera en las elecciones de todos los mundiales. Ok. Absolutamente de todos. Y se hablaba mucho de la globalización en este aspecto, ¿no? Cómo las fronteras de alguna manera se terminan borrando. Los gobiernos no quieren, pero terminan borrándose, ¿no? Sí, habla un poco de cómo el componente migratorio contemporáneo es algo a acoger directamente, claro, ¿no? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, de 1.248 futbolistas convocados, 289 representaban a un país en el que no nacieron, ¿no? Tanto de los países, diríamos, como coloniales, o sea, tanto colonias francesas que estuvieron en África, ¿sí? Como también migrantes, o sea, migrantes que llegaron a Francia, que sus hijos nacieron en Francia, que son franceses y que retornaron a los países de su origen para representar a sus selecciones. Ok. O sea que estamos hablando que 1 de cada 4, ¿sí?, jugadores nació en un país distinto al que representó en su camiseta. Bien. ¿Sí? O sea, que estamos hablando de que solamente 8 selecciones de las 48 participantes estaban conformadas únicamente por jugadores nacidos en ese país, ¿sí? O sea, hablamos concretamente que la movilidad humana y el componente migratorio es algo que sí o sí está presente en todos nuestros países. Ya no es una ¿sí? excepción. Exactamente. No estábamos hablando del movimiento migratorio tan año, ¿no? Sí. Ya no hay eso. Pero sin embargo, el movimiento migratorio es estigmatizado y es representado y es mostrado, ¿sí?, en este mundial de una determinada manera. Porque a lo largo de todo este tiempo lo que nosotros estuvimos viendo es cómo el gobierno de los Estados Unidos se encargó de demostrar la relación entre migración y crimen organizado, ¿sí? Cómo nosotros asistimos a eso y no nos dábamos cuenta que naturalizamos eso. Por ejemplo, cómo legitimó la estigmatización a determinadas nacionalidades. Cómo el control migratorio solamente por ser de una determinada nacionalidad, iraní, senegalés, somalí, o sea, Irán tenía controles específicos, Senegal tenía controles específicos y después el árbitro somalí que fue deportado y no pudo ingresar. ¿Por qué? Solamente porque vos provenís de una determinada nación. Nosotros fuimos espectadores de eso, concretamente, en donde por determinado lugar en donde vos nacés, sos culpable de algo, a lo cual yo debería controlar. Por el otro lado, esto que nosotros denominamos folclorización de las poblaciones estigmatizadas, ¿sí?, a través de la figura de caridad. ¿Qué quiere decir? Que yo haya determinadas nacionalidades que no les voy a permitir ingresar porque considero que pueden ser criminales, ¿sí? Pero hay determinadas imágenes que me generan una suerte como de caridad.
¿Qué puede ser, por ejemplo? Nosotros vimos la imagen concreta de la madre de Bocinia, ¿no? Los migrantes de Cabo Verde no pueden ingresar a los Estados Unidos si no solicitan visa y si no tienen una gran cantidad de prerrogativas económicas para demostrar. Por eso la mamá de Bocinia no pudo acompañar a Bocinia al Mundial. Sin embargo, ¿sí? Como Bocinia se convirtió en una figura... En un emblema, ¿no? Claro, en una figura del Mundial, todos asistimos a el momento en el que de manera caritativa el gobierno de los Estados Unidos deja ingresar a la mamá de Bocinia sin todas esas prerrogativas que les estaba solicitando. Esto quiere decir que es como... De todos, vamos a hablarlo mal y pronto, de todos los africanos, ¿sí? Negritos, voy a dejar a este, que es el que a mí me gusta para esta publicidad. Una publicidad de Benetton exactamente igual a la publicidad que quiso instalar en el Super Bowl. Sí. Y por el otro lado, esto también, ¿no? Como muchos planteles, como por ejemplo fue el plantel de Francia, viajaron en compañías aéreas que fueron utilizadas para la deportación de migrantes hacía tan solo 3 días, o sea, las butacas estaban calientes. La selección francesa se demostró a través de una investigación de The Guardian que había sido trasladada con 2 vuelos de deportación de 2 días atrás de migrantes que habían sido llevados o a campos de detención de migrantes dentro de los Estados Unidos o directamente a sus países de deportación. Sin embargo, Francia no denunció esto. Sin embargo, Mbappé no denunció esto, ¿no? Porque digo, estamos tratando de entender un poco también por qué esta hipocresía, ¿sí? De este multiculturalismo en la imagen de Lamine Yamal o esta hipocresía de este multiculturalismo en el Super Bowl, ¿sí? Claramente no aparece asociada a un racismo, ¿sí? y se nos indica a los argentinos como racistas, ¿no? Entonces vamos a tratar de entender cuál es la base real de ese sustento hipócrita del racismo en los Estados Unidos. Veamos, por ejemplo, qué es lo que sucedió en los Estados Unidos durante el mes de junio. Los operativos, ¿no? Exactamente. Durante el mes de junio nosotros nos encargamos de observar a lo largo de todas las noticias que se sucedieron, operativos de ICE totalmente irracionales. Trump aprovechó el Mundial para poder dar prerrogativas a ICE para detener a los migrantes en todas las ciudades. Estamos hablando de que en todas las ciudades de los Estados Unidos hoy hay raídes policiales, ¿sí? Vinculados a ICE durante todas las mañanas que buscan a los migrantes en el movimiento de ellos hacia sus trabajos o en el movimiento de ellos hacia dejar a sus hijos en las escuelas, ¿sí? Recordemos que hace tan solo la semana pasada murieron 2 migrantes rematados en sus cabezas dentro de los autos con sus hijos adentro. Uno de esos migrantes es un migrante mexicano, ¿sí? Por los cuales la presidenta de México inició acciones legales en contra de los Estados Unidos, pero también en el Super Bowl se encontró en esta hipocresía del multiculturalismo. Y estuvo en la foto, ¿no? También. Exactamente. Las detenciones entonces que se sucedieron en junio fueron 43.138 personas fueron detenidas por ICE en el mes de junio. La cifra más alta desde que asumió Donald Trump. Estamos hablando de más de 12.000 personas por semana que fueron detenidas en los Estados Unidos solo por ser migrantes o multiculturales, ¿sí? Esas fotos que nosotros vimos de esas chicas con las trenzas que parecían mexicanas, etcétera, etcétera, están acá, detenidas en la calle. 65.770 personas se encuentran hoy detenidas en los centros de detención de migrantes y 590.600 personas fueron deportadas a lo largo de todo este año, de las cuales 120.000, ¿sí? fueron las que fueron deportadas de abril a junio del 2026, ¿sí? Claro, hubo un pico, evidentemente. Hubo un pico, ¿sí? Y hubo un pico de migrantes, ¿sí? Que estuvieron supuestamente muy bien representados en ese Super Bowl. Veamos si realmente esto que observamos en el Super Bowl en las calles de los Estados Unidos se demuestra, en las cárceles de los Estados Unidos se demuestra. Veamos lo que sucedía en uno de los centros de detención de migrantes. Estamos
compartiendo otro video. ¿De qué se trata este video que estamos viendo? Esta es la detención de un migrante marroquí en la ciudad de Bolonia en el día de ayer, al mismo tiempo que Lamine Yamal exponía la copa, ¿sí? Recordemos que Lamine Yamal es de origen marroquí, su padre es marroquí. Entonces, un poco para ir pensando realmente si estamos hablando de la racialidad o el racismo que se les discute o que se nos critica a los argentinos, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de los derechos de la población migrante y las identidades, tanto españolas como europeas en este momento? La realidad es que la población migrante y marroquí es detenida y es asesinada en sus países. Ahora estamos compartiendo. Esto es uno de los operativos de ICE que realizó esta semana. Esos son los migrantes detenidos, ese multiculturalismo que celebra los Estados Unidos, es el multiculturalismo que estigmatiza, que reprime y que asesina cotidianamente en las calles. Este es un centro de detención para los migrantes latinoamericanos. Hace 18 años que están ahí, 20 años que están ahí. Cirugías de espaldas, tenemos otros problemas y aquí bueno, parte de las imágenes, ¿no? Que representan estos números que vos nos estabas mostrando, porque cuando Flor nos muestra los números son impactantes. Cuando uno ve las imágenes te pega mucho más en la emocionalidad, ¿no? Sí, lo interesante de esto es eso, ¿no? Como esa foto de ese multiculturalismo que Estados Unidos dice representar, o esa foto, ¿sí?, que se quiere entender de un Lamine Yamal levantando la copa como una forma de entender una nacionalidad española que no se sucede en lo real. En lo real y en lo concreto, esas fuentes de multiculturalismo, que son esos padres que están detenidos en los centros de detención, o ese inmigrante marroquí que es asesinado por la policía en la calle, ¿sí?, son totalmente reprimidos. Solamente quedan 4, 5, un Lamine Yamal al que se lo deja, ¿sí?, pero el resto no. Entonces, cuando estamos hablando de identidades y de discusiones sobre el racismo, ¿de qué estamos hablando? Y se los deja porque tienen algo que aportar. En el caso de ellos, destreza deportiva. Solamente eso. Gracias, Flor. No, gracias. Hacemos el último corte, ya volvemos.